Y yo quería, en esta primera parte, centrarnos más directamente en Gaudium, ¿verdad? Y luego en una segunda parte, destacar algunos aspectos o desarrollos que el Papa Francisco ha ido dando en esa dirección, ¿no? Es decir, Evangelii Gaudium, podemos decir, nos situamos al comenzar el pontificado, ¿verdad? Entonces, después del pontificado, ha ido dando algunos pasos, ¿verdad? Y luego al final sí que es bueno también preguntarnos a nivel del conjunto de la Iglesia hasta qué punto esto ha encontrado recepción o cuáles son los bloqueos que se encuentra en esto. Pero yo espero contribuir a que, bueno, evidentemente nos encontramos además en unos días en los cuales se cumplen precisamente los 10 años de la elección de Francisco, y es lógico que todos ustedes han oído hablar mucho de Evangelii Gaudium, ¿no? Lo han leído, trabajado, etcétera, pero siempre es bueno ir enriqueciendo las perspectivas desde distintos ángulos, ¿no? Y yo quería comenzar, ¿verdad?, con una reflexión que hizo el Papa Benedicto XVI en una de sus entrevistas finales. Le hicieron esta pregunta: ¿usted se considera papa de una iglesia, digamos, que acaba, de una iglesia del pasado, de una etapa pasada de la iglesia, o se considera el primer papa de una época nueva? Y la respuesta de Benedicto XVI fue, me parece a mí, inteligente e iluminadora, porque decía: yo no estoy ni en la época antigua ni en la época nueva, estoy entre dos épocas. Claro, con la lucidez de Benedicto XVI, uno puede decir, esta respuesta tiene su trastienda, ¿no? Tiene su trastienda y sus implicaciones, que de cara a lo que nos interesa y nos ocupa, a mi modo de ver, tiene una consecuencia muy clara. Eso significa que Francisco es el primer papa de una nueva época de la historia de la Iglesia. Y a mi modo de ver, no se le puede entender ni a él, ni su objetivo, ni las reticencias que suscita, no se puede entender sin esta perspectiva. Es decir, es el inicio de una época nueva en la historia de la Iglesia, por tanto, de una figura nueva de la Iglesia que, como es lógico, reclama un nuevo modo o una nueva figura de llevar adelante la misión universal. Y esto, lógicamente, es la clave, a mi modo de ver, para comprender el paso porque a mí me gusta citar mucho, porque luego, ¿verdad? Quiero yo situar la aportación de la concepción que Francisco tiene de la misión dentro de la evolución esta que está pasando la Iglesia, ¿no? Y recuerdo un artículo, una conferencia muy citada de Karl Rahner, cuando el año 1969-70, es decir, a los pocos años de haber finalizado el Concilio Vaticano II, era una conferencia sobre cuál es el significado teológico eclesial del Concilio Vaticano II, ¿no? Y Rahner respondió con esa mirada que tienen las personas que realmente piensan y tienen amplio horizonte, decía que el significado histórico del Vaticano II consistía en que por primera vez, decía él, la Iglesia Católica se vive y se reconoce como una iglesia mundial. Porque hasta ahora, decía él, la iglesia primero fue judía porque salió en el ámbito judío. Después la iglesia se hizo
griega, latina, occidental, ¿no? Y ahora, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia empieza, cuando nos acercamos al tercer milenio, a verse como una Iglesia mundial. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista, la evangelización del mundo, que tiene que ser llevada adelante por esa Iglesia mundial, puede ser como la anterior. Es decir, ese periodo que se desarrolló sobre todo desde el siglo XVI-XVII, o cuando la figura de la Iglesia va cambiando, lógicamente, la concepción de la evangelización universal también tiene que ir cambiando. Y lógicamente nosotros estamos en ese proceso. Y el Papa Francisco tiene que pilotar o guiar la nave de la Iglesia hacia ese futuro cargado de incertidumbres. Por ejemplo, el mismo Papa Benedicto XVI, en una de sus primeras conferencias importantes, todavía como teólogo, en una lección inaugural que tuvo en Bonn, cuando empezaba a dar clase allí, él dijo que el acto misionero más importante de la historia de la Iglesia se produjo cuando el cristianismo pasó del ámbito judío y se encontró con el mundo griego, romano, etcétera, ¿no? Porque entonces la herencia del Evangelio, el contenido del Evangelio, tuvo que traducirse y meterse en los conceptos, en el estilo, en el modo de pensar del mundo griego, romano y luego latino, ¿no? Y podemos estar de acuerdo en que fue un salto, porque por eso, por ejemplo, San Pablo desarrolló toda su actividad ya en el mundo griego y tuvo que hablar de otro, ¿no? Entonces, claro, por analogía, podíamos decir, ahora, cuando estamos dando ese paso a un mundo nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Y yo creo que por ahí va el significado del Papa Francisco. Fijémonos que ya desde el momento inicial, ¿no? Es decir, desde aquellas reuniones de los cardenales antes del cónclave, el Papa tuvo, el entonces cardenal Bergoglio, tuvo una intervención que fue, claro, muy comentada y se ve que le gustó mucho a los cardenales, ¿verdad? Y entonces en esa intervención, el cardenal Bergoglio comenzó diciendo, fíjense, la evangelización es la razón de ser de la Iglesia. Y mencionó una expresión que había usado Pablo VI en Evangelii Nunciam, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Claro, para evangelizar, la Iglesia tiene que salir de sí misma, ¿no? Y esta idea ya se encontraba en aquellas palabras iniciales de Francisco, que luego se van a repetir en buena medida en Evangelii Gaudium, ¿no? Porque recuerdan, hace una interpretación que al principio hace gracia, pero por otro lado tiene un significado muy profundo, cuando comentando un pasaje del libro del Apocalipsis que dice, Jesús está a la puerta y llama. Comentaba entonces Bergoglio, evidentemente, el Jesucristo que llama a la puerta se encuentra fuera y está llamando porque desde fuera, desde su gloria como resucitado, está llamando a la Iglesia, ¿no? Pero, decía Bergoglio, yo pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para que le dejemos salir.
Fijémonos que, por tanto, una iglesia en salida solamente adquiere relieve si previamente nos damos cuenta de que es Jesucristo el que quiere salir. Y la pregunta que lanza el entonces cardenal Bergoglio y luego el Papa Francisco: ¿nosotros dejamos que salga y por tanto salimos con él? Por tanto, a mí me parece verdad que la expresión esta, iglesia en salida, todo el sentido que tiene, había que verlo desde ese presupuesto. Es Jesucristo el que quiere salir y por tanto nosotros como iglesia sentimos el gozo de salir con él, ¿no? Por tanto, una iglesia en salida. Y luego también, si recuerdan, porque aquí está una doble coordenada que a mí me parece fundamental, en las primeras palabras que el Papa Francisco, ya después de la elección, cuando salió a la logia de San Pedro, decía: claro, mis hermanos cardenales estaban buscando un obispo para la sede de Roma y fueron a buscarlo casi al fin del mundo. Si decimos al fin del mundo, estamos entendiendo que desde el punto de vista geográfico, Argentina está lejos del centro de la catolicidad, que es Roma. Pero el hecho de que tengan que ir tan lejos, justamente nos está demostrando esa iglesia mundial, que no se puede entender solo desde Roma, desde Italia o desde Europa, sino que en una iglesia mundial, pues lógicamente el obispo de Roma puede ser de cualquier lugar. Y fijémonos que el Papa Francisco, entre sus peculiaridades, pensemos que es un hombre que no es europeo. Más aún, que tampoco estudió en Roma, no se formó en Roma. Juan Pablo II era europeo y estudió en Roma. Benedicto XVI no estudió en Roma, pero era europeo, ¿no? Francisco no es de Roma, no es de Italia, no es de Europa, ni siquiera se formó en Europa. Y además es el primer papa que, digamos, no tuvo ningún tipo de presencia ni de protagonismo en el Concilio Vaticano II. Lo cual quiere decir, que es lo que yo quería destacar, ¿verdad?, que este Papa Francisco, cuando habla de evangelización o de misión a nivel universal, hay que verlo dentro de este horizonte, ¿no? Y que él mismo, su figura o su función eclesial, nos habla de una iglesia mundial. Lo que yo quería decir es que el hecho de que alguien que procede de este mundo no europeo, no central, no romano, cuando es nombrado obispo de Roma, con él no viene solo su persona individual, con él viene también su iglesia. Lo cual, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para esa visión universal de la evangelización, lo cual quiere decir que ofrece una experiencia nueva de catolicidad. Quien conoce al Papa Francisco y ha leído cuáles eran las fuentes de su pensamiento, pues uno ve toda la importancia que tiene Aparecida. Y quien dice Aparecida está diciendo toda la tradición de encuentros continentales de Latinoamérica, ¿no? Lo cual quiere decir que esa experiencia de iglesia pasa al centro de la catolicidad. Con lo cual, la catolicidad se va enriqueciendo. Se va enriqueciendo, y eso es justamente algo muy difícil de gestionar, pero es algo fundamental, me parece a mí,
para la evangelización del mundo, ¿no? Por tanto, nos encontramos con Francisco, un papa que nos introduce o simboliza que estamos en una etapa nueva. A la luz de lo que decía Raner, diríamos, es la tercera etapa de la historia de la Iglesia, ¿no? Primero judía, luego greco-romano-latina, occidental, y ahora una Iglesia mundial, ¿no? Lo cual implica una nueva experiencia de catolicidad, ¿no? Y es esa Iglesia católica la que tiene que afrontar la evangelización del mundo. Es importante observar que Evangelii Gaudium tiene, digamos, la característica de ser un documento programático de todo un pontificado. Por tanto, no es algo que se dice por casualidad, sino que es algo que quiere marcar el proyecto de Iglesia que el Papa Francisco propone. Y hay en Evangelii Gaudium, todos los que ustedes que la conocen, creo que estarán de acuerdo conmigo, en que hay una doble imagen. Ya sabemos que al Papa Francisco le gusta mucho las imágenes, ¿verdad? Porque condensan todo un discurso. Hay una doble imagen, me parece a mí, que sintetiza el estilo, ¿verdad?, de la misión que él va a plantear. Por un lado, ya lo hemos dicho, ¿no? Iglesia en salida. Y luego la otra imagen es la iglesia hospital de campaña. Y me parece que las dos perspectivas tienen una enorme fuerza teológica, espiritual y también pastoral, ¿no? Porque lo de iglesia en salida, ya hemos visto que detrás está el Jesús que quiere salir al encuentro de la humanidad, ¿no? Y esto además viene avalado porque cualquiera que haya leído el documento se dará cuenta de dónde se encuentra la raíz y el aliento más profundo de toda la dinámica que plantea el Papa, ¿no? Es decir, a la luz del encuentro personal con el resucitado. Es decir, esto, por ejemplo, en Christus Vivit, el texto, la exhortación apostólica posterior al sínodo de los jóvenes, lo pone muy de relieve, ¿no? Y aquí también. Es decir, que nadie nos aparte de la resurrección de Jesucristo, porque ese es el querigma. Y claro, el querigma tiene una enorme fuerza y el Papa Francisco lo resalta con una enorme contundencia, ¿no? Porque el querigma es, por un lado, digamos, el contenido que hay que transmitir. Y por otro lado es la fuerza y el aliento que a mí me empuja a transmitir. La dulce alegría de evangelizar. Porque, claro, si yo experimento la renovación personal o la transformación personal que es el encuentro con el resucitado, esto tiene que ser comunicado. Por tanto, hablar de iglesia en salida, pues podemos decir que sería una redundancia si de verdad tiene este tipo de raíces, ¿no? Y ya ven que la idea esta del querigma, es decir, el centro y el eje de lo que hay que anunciar, en Evangelii Gaudium aparece muy frecuente. Me voy a fijar en dos puntos principales, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, si yo me encuentro con alguien que no cree o que está distante de la iglesia, voy a empezar hablándole, por ejemplo, de normas o comportamientos morales que le pueden sentar mal y no lo va a entender. La moral cristiana únicamente adquiere pleno sentido cuando se descubre ese núcleo.
Y desde ahí, desde el centro del querigma, es desde donde después puede ir integrando las normas morales. Por tanto, siempre el querigma, el anuncio del resucitado como fuente de alegría, tiene que estar en el centro. Igual cuando luego, por ejemplo, habla de la catequesis, etc. Él dice, bueno, evidentemente hay en la transmisión de la fe distintas fases y momentos, pero el querigma no puede estar, digamos, en un momento cronológico solo. Tiene que acompañar todo el proceso. Es decir, cuando luego, por ejemplo, yo hago catequesis o celebro la liturgia, no. El querigma, el resucitado, tiene que estar siempre presente en el centro y en el eje, porque de ahí brota la dulce felicidad de evangelizar. Por tanto, la primera imagen, digo, una iglesia en salida, pero desde este presupuesto. Luego, la otra imagen es la de el hospital de campaña. Y a mí me parece que en torno a esta imagen también se encuentran ideas y convicciones fundamentales de toda acción evangelizadora y misionera de la Iglesia. Porque, ¿qué hace el hospital de campaña? El hospital de campaña lo que hace es acercarse y estar junto al que sufre y al que tiene necesidad. Y por tanto, el hospital de campaña tiene este doble significado, ¿no? Por un lado, la cercanía. Y una cercanía que implica siempre que es una manifestación de la misericordia. Por tanto, fijémonos que la dinámica misionera y por tanto la acción evangelizadora tiene este doble eje, ¿no? Iglesia en salida, porque detrás está el resucitado y la fuente de la alegría, y por otro lado está la misericordia que se expresa en hospital de campaña. Y aquí ya ven también que esta idea de la misericordia está muy presente en toda la enseñanza, magisterio y la actividad del Papa Francisco, ¿no? Y que tiene que ser, por tanto, elemento imprescindible de una espiritualidad misionera, ¿no? Y esto podemos verlo desde distintos puntos de vista, ¿no? Pero para que vean la importancia del tema en la psicología y en la espiritualidad y en la pastoral de Francisco, es que enseguida convocó el año santo de la misericordia. Yo cuando lo oí, al principio me llamó un poco la atención. ¿Y por qué la misericordia? Pero luego me di cuenta de que ya desde los primeros intervenciones en los ángelus de los domingos, el Papa aludió a la misericordia. Y luego recuerdan aquel libro de entrevistas, Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Y claro, porque es misericordioso Dios, es por lo que Él sale al encuentro de los vulnerables, necesitados y de los pobres, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia, cuando actúa como hospital de campaña, pues tiene que estar presente en aquellas periferias geográficas o existenciales donde se necesita esa presencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando uno lee Evangelii Gaudium, uno se sorprende de la enorme frecuencia con la que el Papa habla de los pobres, ¿no? De tal manera que llama la atención esa coordenada fundamental del Papa Francisco de que siempre que habla de Dios, tiene que hablar de los pobres.
y siempre que habla de los pobres, tiene que hablar de Dios, porque van intrínsecamente unidos, ¿no? Por tanto, esta actitud de espiritualidad y compromiso misionero, ¿no?, que se condensa en el hospital de campaña, pues implica el escuchar el clamor de los pobres, porque es donde de un modo más palpable, digamos, resuena la presencia de Dios. Si ven, por ejemplo, los números 193, 194, él tiene afirmaciones de que esto, ¿para qué complicar lo que es tan simple? Cuando es evidente que es claro que es fundamental la sensibilidad ante los pobres. Y por tanto, claro, cuando se acerca uno al pobre, al que sufre, al inmigrante, al marginado, lo que está presentando es la misericordia de Dios, ¿no? Y esto se constituye en la motivación fundamental de lo que podríamos denominar la estrategia, si vale la palabra, o al menos la actitud fundamental de la actitud de la Iglesia en salida, que se hace hospital de campaña. Porque yo no sé si alguna vez han oído, pero me parece que es muy iluminadora, el significado originario de la palabra misericordia. La palabra misericordia está compuesta de dos palabras, miseri y cor. Cor en latín quiere decir corazón. Y miseri, pues quiere decir miserable, podríamos traducir de algún modo, pero de modo tal vez más adecuado, podríamos definir los miseri como aquellos que están en situación de desgracia, tienen algún tipo de desgracia, son vulnerables, porque son manipulados, explotados, o porque están abandonados y descartados, ¿no? Esos serían los miseri o los miserables, ¿no? Y claro, ya ven la expresión misericordia. Quiere decir que yo tengo el corazón en el que sufre. O sea, mi corazón está puesto junto a aquel que tiene necesidad de cualquier tipo. Lo cual significa, por tanto, la raíz también de la salida. Es decir, si yo vivo realmente lo que es la misericordia, quiere decirse que lo más íntimo mío ya está fuera, porque ha ido al encuentro de aquel que espera en su necesidad, ¿no? Por tanto, la Iglesia, hospital de campaña, lo que refleja es la misericordia de Dios. Y por tanto, marca también la actitud del discípulo misionero. Es decir, el discípulo misionero es aquel que vive esta misericordia de Dios. Y como ejemplo claro de este salir y de este tener el corazón en aquel que se encuentra olvidado o abandonado, pues podemos mirar lo que fue una de sus intervenciones o iniciativas iniciales al comenzar su pontificado, que fue el primer viaje que hizo fuera de Roma, fue precisamente a la isla de Lampedusa. La isla de Lampedusa, que tiene la peculiaridad de que es la isla más al sur de Italia, en el Mediterráneo, y que es la isla donde suelen llegar las pateras con los inmigrantes. Y entonces, durante una audiencia, al Papa le dijeron que había tenido lugar un naufragio y que habían muerto unas docenas de inmigrantes en el Mediterráneo, ¿no? Cuando le dieron la noticia,
él comentó, esto es una vergüenza. La primera reacción es decir, pues voy a visitar Lampedusa. Y aquí se juntan un doble aspecto de la actividad siempre evangelizadora y misionera que tiene que conjugar, fíjense, el aspecto contemplativo, si quieren, espiritual o místico, y el aspecto profético. Es decir, la actitud evangelizadora implica lo contemplativo, es decir, una experiencia mística de Dios, y al mismo tiempo la dimensión profética, es decir, la denuncia de las injusticias o los descartes que dominan este mundo. Y como digo, cuando fue a Lampedusa, tuvo una intervención en la cual se ve perfectamente esta doble dimensión y se percibe también lo que podríamos denominar el esquema evangelizador o la dinámica o el método misionero de Francisco, ¿no? Porque aquel discurso lo planteó en torno a dos preguntas que tienen mucho alcance, que son las dos primeras preguntas que en boca de Dios, de Yahvé, aparecen en la Biblia. Recuerden que la primera pregunta es cuando en el paraíso la serpiente, digamos, seduce la libertad humana y se altera y se destroza el sueño del paraíso, ¿no? Si recuerdan, el relato del Génesis dice, y claro, en aquel momento, Adán se escondió. Se escondió porque no soportaba la mirada de Dios. Y entonces es cuando viene la pregunta que aparece en el Génesis. Adán, ¿dónde estás? Es decir, no te cierres en tu indiferencia. No te desentiendes de lo que pasa en este mundo. Porque la desgracia o la situación de irredención de este mundo es cosa tuya. También tú eres responsable. Y luego recuerden la segunda pregunta que aparece en boca de Yahvé. Cuando Caín mata a Abel. Recuerdan perfectamente la pregunta. Caín, ¿dónde está tu hermano? Es decir, no mires para otro lado, porque tu hermano está siendo humillado, mancillado, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual ya ven aquí cómo hay ese aspecto de denuncia profética ante la gente que no quiere saber nada de lo que sucede en este mundo, ¿no? Es decir, no quieren ser hospital de campaña. Bueno, y después de haber comentado estas dos preguntas, Francisco dice, y yo quería añadir otra pregunta. ¿Sabemos llorar? ¿Sabemos llorar? Es decir, ante lo que vemos a nuestro alrededor, la gente que se encuentra en ese tipo de situaciones o que pueden morir en el mar ahogados, ¿no? ¿Sabemos llorar por eso que sucede? Es decir, nos dejamos afectar por el dolor y el sufrimiento que nos rodea, nos dejamos afectar, porque si yo realmente me dejo afectar, ya estoy saliendo, porque entonces pongo mi corazón en aquel que está sufriendo, o que está necesitado, o que está empobrecido. Y claro, este dejarse afectar es lo que el Papa Francisco repite frecuentemente, que es la actitud misma de Dios.
Por tanto, si hay una auténtica experiencia espiritual de Dios que se hace presente en mi vida, yo tengo que dejarme afectar igual que se dejaba afectar él. Y por tanto, el discípulo misionero es aquel que tiene una mirada evangélica sobre lo que nos rodea. Y desde esa mirada evangélica encontramos lo que es la raíz de la salida. Y la raíz del hospital de campaña que quiere hacer presente la misericordia de Dios en medio de todos los que lo necesitan, ¿no? Y claro, ya veo que desde esta doble clave, pues se puede entender perfectamente lo que mueve la estructura del Papa cuando pide una salida que tiene que producirse en todas las dimensiones de la existencia. Salidas geográficas, pero también salidas existenciales a cualquier tipo de periferia, es decir, allí donde no está presente la novedad del Evangelio, ¿no? Entonces, aquí se trata también de conjugar esa doble perspectiva, ¿no? Es decir, por un lado, la dimensión geográfica y a la vez también la dimensión existencial. En el número 15 de Evangelii Gaudium recoge algunas afirmaciones de Juan Pablo II, sobre todo en Redentoris Missio, que ponen también de relieve este aspecto. Porque dice, de cara al anuncio a los que están alejados de Cristo, afirma con entera claridad, porque es la tarea primordial de la Iglesia. Por tanto, la actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Y la causa misionera debe ser la primera. De tal manera que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. El paradigma. Por tanto, una pastoral de mera conservación no conduce a ninguna parte. Por eso, una iglesia en permanente estado de conversión pastoral y misionera, porque esto nace de lo más íntimo del ser iglesia, ¿no? Por tanto, es la obra paradigmática. En consecuencia, todo en la iglesia debe ser visto en la clave de la misión, ¿no? Y yo creo, bueno, luego esto me parece que va unido, pero esto ya lo podemos desarrollar un poco después, ¿verdad? Porque en este primer momento ya ven que se plantea la dimensión misionera, la salida, la llegada a todas las periferias desde el corazón mismo de la fe y de la experiencia cristiana, ¿no? Y esto, claro, es tarea de todos y cada uno de los bautizados. Es decir, así como esta perspectiva misionera es absolutamente esencial, ¿no? Es una salida que afecta a todos y a cada uno en la iglesia, al discípulo, al bautizado, podemos decir, tanto al laico como al consagrado, como al ordenado, porque esto brota del mismo bautismo. Entonces, cualquier actividad o dimensión de la iglesia que brote del bautismo tiene que ser visto en esta clave. De tal manera que, por tanto, aquí podríamos decir que con el Papa Francisco se va, a mi modo de ver, consolidando una convicción que ya venía siendo repetida. Es decir, no es que la Iglesia tenga una misión, es que la misión de Cristo tiene una Iglesia. O la misión del Dios compasivo y misericordioso
que se deja afectar por la situación de la humanidad, esa misión necesita una iglesia para poder seguir hacia adelante, ¿no? Y esto hoy se produce, pero eso yo creo que ya lo dejamos para la segunda parte, ¿verdad? Eso se produce en una situación, digamos, de globalización. ¿Mm? Es decir, que ya no es cuestión, digámoslo así, estrictamente de geografía. Que esto es lo que hace que con el Papa Francisco la experiencia de misión de la Iglesia da un salto, porque ya no puede ser visto desde las categorías de los tiempos pasados, sino que es algo que afecta a nuestra experiencia del mundo, que es un mundo globalizado. No es de que de unas partes, o si quieren, que desde el centro haya que ir a las periferias. No, no. Es que estamos en una situación en la que la dinámica evangelizadora y misionera y la salida implica que desde todas partes tengamos que ir a todas partes, porque cualquier grupo cristiano, cualquier iglesia, tiene que vivir de esta dinámica. Bueno, pues ahora en esta segunda parte yo querría destacar algunos aspectos, porque esto podría dar mucho de sí, en los cuales, por así decir, según una expresión que ahora se ha hecho más común, cómo el Papa ha ido implementando esto. Es decir, en Evangelii Gaudium quedan estos principios, ¿verdad?, de carácter tanto teológico como espiritual, y que apuntan a una actitud de método, ¿verdad?, que tiene que ir inspirado en estas ideas, ¿no? Y lo insinuaba, ¿verdad?, como esto va dirigido a todo bautizado, ¿m? A todo bautizado. Y por tanto a todo aquel que quiere ser discípulo misionero, ¿no? Pero claro, esto hay que meterlo en todo el entramado de la vida de la Iglesia. Y esto es muy difícil, ¿no? Porque él decía que todas las estructuras estén al servicio de la misión. Entonces, a la luz de Evangelii Gaudium, yo querría destacar simplemente, muy brevemente, dos aspectos, porque por un lado, ¿verdad?, está la cuestión de la importancia que él da a la cultura. Pero cultura entendida no como el saber de una élite, ¿no?, sino fundamentalmente como la cultura que brota del pueblo y que se manifiesta en sus fiestas, en su modo de rezar, en su arte, en sus relaciones, ¿no? Y que a ese nivel es donde cada uno tiene que hacer su tarea, ¿no? Porque, y creo que es un aspecto que yo creo que marca determinadas iniciativas que toma después, el auténtico sentido de la inculturación es un aspecto de la dinámica misionera de la Iglesia. Basta que pensemos a ver en qué medida nos da tiempo tocar lo que significa, por ejemplo, todo el asunto del sínodo de la Amazonía y la exhortación esta querida Amazonía, ¿no? Porque además aquí es donde cada uno, cada persona concreta, tiene un gran papel en ese ir haciendo desde la mística de lo que es la experiencia del pueblo, hacer que el Evangelio vaya tomando cuerpo en la vida real de las personas, ¿no? Y esto en Evangelii Gaudium ya aparece con claridad, ¿no? Y luego el Papa lo va a ir desarrollando, ¿no? Ahora, tenemos ya un elemento para valorar lo que yo considero importante, que es que el Papa, digamos, conduce a la Iglesia a una experiencia de la misión universal que a mí me gusta calificarla de postmoderna y postcolonial.
en el sentido de que el tipo de acción misionera que veníamos realizando tenía unos toques modernos que ya pertenecen un poco al pasado y también ciertos toques coloniales que también pertenecen al pasado. Es decir, posmoderno. ¿Qué es lo típico de la modernidad? Pues fíjense, por ejemplo, lo que ha sido la expansión misionera de la Iglesia de los tiempos modernos. Es decir, fundamentalmente desde Europa, de donde estaba la mayoría de la Iglesia, se producía la dinámica de, desde el centro, ir hacia las periferias, llevando a la vez que el Evangelio un tipo de civilización caracterizada por el desarrollo, el progreso, la ciencia, la técnica, etcétera, ¿no? Pero claro, ahí nos damos cuenta de que la perspectiva debe ser otra. No simplemente llevar ese tipo de valores de una cultura, sino que se considera central y más importante, ¿no? Y claro, a esto va unido ese toque colonial que da la impresión de que se vive de un etnocentrismo que considera una cultura superior a las otras. Y esto, claro, es lo que el Papa dice o el Papa refleja la conciencia de la misión que ya tiene que ser distinta, ¿no? Porque ya tiene que ser en plano de igualdad, ¿no? Recuerden también que el Papa da mucha importancia, aunque en Evangelii Gaudium la palabra no aparece, pero en otros muchos momentos él habla de la globalización. Y claro, la globalización tiene aspectos enormemente positivos, pues porque permite a nivel de técnica, de ciencia, pues mejorar en muchos aspectos la vida humana. Pero la globalización tiene también aspectos oscuros, aspectos oscuros, que el Papa fundamentalmente destaca dos peligros, ¿no?, que hay en la globalización y que tienen que ver con esto que acabamos de decir. Por un lado, la globalización, digamos, contiene el peligro de que va dejando marginados por el camino. Porque en el fondo, si la globalización se basa sobre todo en el aspecto financiero y en el aspecto científico-técnico, pues lógicamente hay sectores amplios de la población que van quedando por el camino, ¿no? Y tiene otro aspecto peligroso la globalización, y es la tendencia a uniformizar todo, lo que el Papa frecuentemente denomina como colonización ideológica. Es decir, hay un pensamiento único que se quiere imponer en todo el mundo y que, claro, eso es a costa de sofocar las peculiaridades de las culturas, de los pueblos, de la sabiduría popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que la globalización nos envuelve por todas partes. Incluso, no sé si podría valer la expresión de decir, al escenario de la misión no tenemos que ir porque estamos permanentemente. Es decir, esa dinámica de la cultura dominante, ya ven que él en algunos momentos ha recomendado una novela de un tal Benson de hace un siglo que se titula El Señor del Mundo, y que es una novela muy significativa, ya digo, de hace un siglo, ¿verdad?, en la cual, digamos que se advierte del peligro de que un poder totalitario puede querer dominar el mundo entero. Y por eso, cada uno desde su lugar tiene que poner freno a esas tendencias totalitarias, porque la Iglesia, por ejemplo, si es auténticamente católica, no puede estar unida a un tipo de cultura, ¿no? Entonces, por tanto, el Papa nos introduce o confirma que la Iglesia ha llegado a un estadio
en el cual su misión tiene que ser llevada adelante en un mundo globalizado, pero donde tiene que defender a las víctimas de ese progreso globalizador y tiene que defender también las culturas de los pueblos que pueden ser arrastradas por todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ese es el escenario. Y para llevar adelante esa misión con perspectiva universal, pues lógicamente hace falta que todos se impliquen en la cuestión. Y a mí me parece que desde este punto de vista hay que entender, por ejemplo, todo el proceso sinodal, ¿m? En el cual estamos inmersos o que el Papa pretende poner en marcha, porque a veces, yo creo que un poco a lo mejor, desgraciadamente, en todo el proceso sinodal hay muchas personas que se centran en aspectos, vamos a decir, o bien particulares, o bien simplemente de reforma de estructuras. Pero cuando el Papa pide que todo el mundo se implique en el proceso sinodal, lo que está pretendiendo decir es que todo bautizado se implique en el destino de la Iglesia y de su evangelización. En Evangelii Gaudium solo hay una alusión al aspecto este de la sinodalidad, ¿no? Pero luego, en el discurso tal vez más significativo de su pontificado que pronunció en el seno del sínodo sobre la familia para conmemorar los 50 años de la constitución por Pablo VI del sínodo de los obispos, pues tuvo un discurso en el cual él plantea el sentido y los objetivos de la sinodalidad, ¿no? Que por un lado es evidentemente, todos juntos vamos a escuchar y vamos a hablar para descubrir o identificar lo que el Espíritu nos está pidiendo a cada iglesia. Pero, y aquí está lo importante, la sinodalidad tiene que apuntar, y la expresión es suya, a la convergencia de sinergias de cara a la misión. Y esto nunca podemos olvidar. Convergencia de sinergias. Es decir, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene sus capacidades, cada uno tiene sus posibilidades. Entonces, el diálogo sinodal lo que tiene que hacer es que todo eso converja, converja a lo mismo. Entonces, claro, si se entiende la sinodalidad al margen de este aspecto, pues implica necesariamente es una experiencia espiritual, en el sentido que hemos dicho de referencia al espíritu, y también este aspecto de que todo vaya al servicio de la misión, sobre todo por parte de cada iglesia. Ahora estamos, por ejemplo, en el periodo, digamos, o en la fase continental. Y ahí se trata de que cada iglesia y cada bautizado siga el mismo proceso. Por tanto, yo creo que la sinodalidad, si se ve al margen de la misión, y cuando en cualquier lugar se invita a participar en un proceso sinodal, se está diciendo que cada bautizado asuma su responsabilidad eclesial y la tarea de evangelización o de misión que le corresponde, porque entre todos, en todas las partes del mundo, tenemos que llevar adelante esa tarea, ¿no? Y el deseo de implicar a todos se ve, por ejemplo, en un doble aspecto que yo no sé si quien lo ve desde fuera lo ha observado o le da toda su importancia, ¿no? Pero fíjense que, por un lado, este organismo vaticano que existía antes, que se llamaba Secretaría
del Sínodo de los Obispos ya no se llama así. Ahora es la Secretaría del Sínodo, no simplemente de los obispos. Es decir, la sinodalidad corresponde a todos. Por tanto, es tarea de todos. Y la función de los obispos, pues tiene que ser implicarse en el conjunto del pueblo, ¿no? Y luego también hay otro aspecto que es novedoso, ¿no? Lo que se llama en el lenguaje la restitución, o si quieren, la devolución. Es decir, se elabora un documento, muy bien, pero ese documento, antes de llegar al Papa, tiene que ser devuelto al conjunto del pueblo de Dios para ver si se siente representado en eso que se ha decidido o en eso que se ha acordado, ¿no? Por tanto, por ejemplo, si luego en Roma se reúnen los obispos, pues elaboran unas propuestas o un texto y eso, antes de llegar al Papa, tendrá que ser devuelto a las distintas sectores del pueblo de Dios, como ha sucedido ahora con el documento del periodo continental. Se ha devuelto a las diócesis para que las diócesis o los grupos cristianos digan en qué medida se sienten reflejados o no. Siempre, fijémonos, para que todos y cada uno se sientan implicados en la tarea evangelizadora de la Iglesia que tiene que ser vista en perspectiva mundial. Por tanto, la sinodalidad no es cuestión simplemente de estructuras o de si cambiamos el tema del celibato o no. Tiene un mayor alcance, que es el poner a toda la Iglesia, y cuando, por ejemplo, a una conferencia episcopal la invita a poner en marcha un proceso sinodal, por ejemplo, en Italia, la razón es esta. Es decir, que todo el mundo, todo el discípulo misionero, asuma su responsabilidad eclesial. Por tanto, el proceso sinodal es el camino principal que el Papa ha planteado para implementar esto que había dicho el Evangelii Gaudium, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, la reforma de la Curia. Ya saben que hace unos meses, ¿verdad? Sacó un documento, ¿verdad?, en el cual reformaba la Curia Vaticana, y ya ven un doble aspecto importante. Es el hecho de que el título, o sea, el título de ese documento, Predicate Evangelii. Todo tiene que ser visto desde el servicio al anuncio del Evangelio. Por tanto, si en Roma hay unos organismos, tienen que darse cuenta de que su objetivo es eso. Y ya ven, por ejemplo, cuál es el organismo primero, o el más importante. Durante mucho tiempo, en la Curia Vaticana, el organismo más importante era el del Santo Oficio, o después lo que se llamaba la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora no. Ahora el organismo principal es el de la evangelización, donde queda insertado la evangelización de los pueblos o propaganda, de la cual, además, para subrayarlo con mayor fuerza, el Papa es, digamos, el prefecto, el presidente o el director. No lo deja en manos de otros, ¿no? Por tanto, ahí se ve ese tipo de poner la evangelización en el centro. También es interesante ver, por ejemplo, publicó otro documento de reforma de los estudios teológicos, ¿no? Veritatis Gaudium. Y en el fondo el objetivo es el mismo. Es decir, en este mundo que estamos viviendo, hace falta que quienes se formen en teología, en pastoral, etcétera,
tengan como criterio fundamental que todo tiene que estar al servicio del anuncio del Evangelio. Por tanto, hay que lograr una síntesis de los saberes teológicos y pastorales, pero siempre el criterio tiene que ser ese. Y luego además hay otra recomendación en la que insiste mucho, que es el trabajar en red, en red. Es decir, en este mundo que estamos viviendo, pues no puede cada uno funcionar por su cuenta o aisladamente, sino que en este mundo interconectado tenemos que cultivar mucho lo interdisciplinar, interconectado, es decir, trabajar en red, ¿no? Otro aspecto que también es importante es ver cómo está intentando que los laicos y también las mujeres tengan una mayor presencia, incluso en organismos de importancia y en organismos de gobierno. Por ejemplo, ya saben que determinados dicasterios de Roma pueden ser dirigidos por laicos. Hasta ahora quedaba reservado a cardenales. Ahora, evidentemente, el del clero o el de los obispos, pues es lógico, ¿no? Pero organismos, por ejemplo, de carácter caritativo, de carácter social, de la comunicación, ¿por qué no lo puede dirigir un laico? Precisamente para que los laicos, les voy a leer un texto, por ejemplo, de Querida Amazonía, ¿no? El número, me parece que es 94, que va en esta línea, dice: una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que deja espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos. Porque allí donde hay una necesidad peculiar, Él ya ha derramado carismas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hace falta el desarrollo de una cultura eclesial propia marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Porque claro, en ese mundo globalizado, pues evidentemente, en ese mundo globalizado, lógicamente, ¿quiénes van a estar presentes? En el campo de la economía, de la política, de la cultura, pues tienen que ser laicos, ¿no? Entonces, claro, esos laicos tienen que dar una imagen laical a la Iglesia como expresión de su compromiso evangelizador en el entramado del mundo que estamos viviendo. Y aquí podemos ver eso, un cambio de lógica, etcétera, ¿no? Por tanto, luego hay también otra cuestión que el Papa lo ha ido desarrollando, él personalmente, ¿verdad? Y que nos puede dar también una pista de por dónde hay que seguir avanzando, ¿no? Lo que llamamos, o lo que llama, ¿verdad?, cultura del encuentro. ¿Mm? La cultura del encuentro. La cultura del encuentro, que significa no ir con actitud, podemos denominar proselitista o impositivo, etcétera, ¿no? Sino el ponerse en actitud de escucha y de diálogo con todos. Y aquí, por ejemplo, podemos mencionar el estilo de dos documentos muy significativos del Papa Francisco, ¿no? Tanto Laudato Si
como Fratelli Tutti. Es decir, afrontar temas que afectan al conjunto de la humanidad y entonces asumir esa cultura del diálogo, del encuentro y de la escucha, en el sentido de que a un asunto que a todos afecta, por ejemplo, el equilibrio ecológico, el cuidado de la casa común, o por ejemplo, la división o enfrentamiento entre razas, culturas, etcétera, ¿verdad? Eso, que es algo que preocupa al conjunto de la humanidad, el Papa, con su documento, se pone en diálogo, y esa, claro, es una actitud intrínsecamente misionera, porque en ese diálogo yo comienzo a hablar con todos, cada uno desde su punto de vista, y en ese diálogo yo, cristiano, aporto la peculiaridad de lo mío, la peculiaridad del mensaje cristiano, ¿no? Por ejemplo, en Laudato Si, cuando dice, por ejemplo, ¿no? La idea de creación dice más que la idea de naturaleza, porque hablamos del equilibrio ecológico, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, de la palabra naturaleza puede hablar cualquiera. Sin embargo, cuando yo cristiano digo creación, estoy diciendo algo distinto, porque estoy diciendo, y esto lo dice el Papa también ahí, ¿no? Cada ser vivo que existe es reflejo de la bondad y de la belleza de Dios. Por tanto, en el diálogo yo me siento solidario con todos y asumo las preocupaciones comunes, pero a la vez yo puedo dar testimonio de que en todo lo que existe se refleja un amor personal, que es el que ha dado origen a todo lo que existe. Por tanto, ya ven que la cultura del encuentro y del diálogo no supone callar el anuncio cristiano, sino buscar el espacio en el cual, o por ejemplo, cuando también en Fratelli Tutti, por ejemplo, hasta qué punto, bien, Dios es Padre de todos, etcétera, ¿no? Pero claro, hay un momento, dice el mismo Papa, que el cristiano es el que puede afirmar con mayor claridad y experiencia, puede afirmar que esa paternidad corresponde al Dios del Evangelio precisamente a la luz de Jesucristo. Es decir, yo comparto con todos el dolor de una humanidad dividida y enfrentada. Entonces yo hago presente y defiendo una fraternidad que la puedo compartir con gente de otras religiones e ideologías, ¿no? Pero en ese diálogo, el cristiano aporta su propio testimonio. O, por ejemplo, en Laudato Si, que a mí me llamó la atención la primera vez que lo leí, ¿no? Es decir, la insistencia con la que habla de los movimientos sociales. Es decir, que es una perspectiva del apostolado, digamos, laical o misionero, que debería ser muy utilizado, porque los movimientos sociales, ¿a qué responden? Responden a necesidades de la vida social. Un barrio que necesita no sé qué. Unos trabajadores del campo que tienen que defender sus propios derechos. O un tipo de economía sostenible y de la solidaridad, ¿no? Ahí hay movimientos sociales, no todos necesariamente cristianos, pero con los cuales se puede entrar en diálogo al servicio de la causa común. Por tanto, la cultura del encuentro y del diálogo no es mera retórica, no es simplemente un puro método, es una presencia evangelizadora y misionera, además siempre hecha con alcance mundial.
Y luego también me parece que es interesante ver cómo en gran medida este tipo de procesos va generando una sensibilidad e incluso realizaciones nuevas, ¿no? Porque si ven, por ejemplo, el documento Querida Amazonia, ya ven cómo ahí se conjuga el sueño social, el sueño cultural, el sueño eclesial y el sueño también misionero o evangelizador, ¿no? De tal manera que aquí es donde se ve claramente cómo la acción misionera se va realizando por el proceso de la inculturación, es decir, de hacer que el Evangelio tenga presencia en los distintos ámbitos culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando presenta el sueño eclesial, la Iglesia intenta caminar con los pueblos de la Amazonía. Y la tarea es de carácter misionero. Es decir, la tarea misionera consiste también en desarrollar una iglesia con rostro amazónico para lograr una pluriforme armonía. Es decir, frente a la tendencia de la globalización que quiere unificarlo todo e imponer una cultura común, pues este modo de actuar de la Iglesia, pues esta encarnación es un aspecto misionero porque de ese modo va haciendo que el Evangelio penetre la vida real de las gentes, ¿no? Lo cual incluye la opción por los más pobres, el querigma, que es el anuncio principal y que debe acompañar toda formación cristiana en la profundización del querigma. Y de este modo, la Iglesia reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas. Es decir, hemos dejado atrás aquella concepción de la misión de la época moderna en la cual se trataba de trasplantar un modelo de iglesia occidental y latino a otros continentes. Ahora no, se trata de una iglesia amazónica en el diálogo con las personas, para que de este modo se logre una armonía pluriforme. No es homogéneo. Y de este modo se enriquece la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Y por tanto, el ir dando a la Iglesia un nuevo rostro que exige una renovada inculturación del Evangelio. Y en esta línea, pues hay que ir conjugando lo social y lo espiritual, porque el Evangelio tiene una dimensión intrínsecamente social, ¿no? Y también, por ejemplo, en la liturgia. ¿Por qué no pensar en un rito amazónico? Como en tiempos se hizo también en África el rito congoleño, y por tanto en esa liturgia también habría que darle una dinámica amazónica, o la inculturación de la ministerialidad, ir generando los ministerios que hacen falta en ese contexto, ¿no? O la valoración que hace de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Y al mismo tiempo, este proceso conduce a establecer entre las iglesias locales de diversos países una pastoral de conjunto entre las iglesias. Porque claro, la Amazonía incluye
iglesias locales de distintos países. Entonces, ¿no es esa ocasión para que las distintas iglesias colaboren en un diálogo misionero? Y entonces, claro, así también, dice el Papa, se produce la salida, ¿no? Por otro lado, me parece que la exhortación esta, querida Amazonía, es uno de los desarrollos de aquello que estaba ya implícito en Evangelii Gaudium. Y además también aquí hay que ver otro aspecto muy importante, ¿no? En todo este proceso se van generando instituciones nuevas. Porque, es decir, a veces, ¿verdad? En todo este proceso se plantea un problema. ¿Qué es lo que conviene? Revitalizar determinadas instituciones que ya existen o generar nuevas instituciones en función de este proceso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues vemos que en todo este proceso en América Latina ha surgido la REPAM o la CEAMA, ¿no? Es decir, es ese tipo de institución que va surgiendo de la escucha sinodal, en la cual se busca conjugar de otro modo el papel de los obispos y el papel del conjunto del pueblo de Dios. Pero a mí me parece que lo más importante y lo más significativo y lo más prometedor es ver que no se trata simplemente de revitalizar o recuperar instituciones que ya existen. Es posible crear instituciones nuevas y estos dos ejemplos que he puesto me parecen que son magníficos porque van surgiendo de un proceso sinodal y de una preocupación misionera. Y claro, juntando las dos cosas es como se va dando figura a ese nuevo rostro de la Iglesia, ¿no? Por tanto, vemos que el Papa Francisco, a partir de Evangelii Gaudium, en direcciones diversas, ha ido implementando este tipo de cosas, ¿no? Y ya para ir acabando, me gustaría tocar otro doble punto, ¿no? Claro, a los 10 años del Papa Francisco, yo creo que hay una doble pregunta que aletea también en el ambiente, que no debe asustarnos, pero que debemos tenerlo en cuenta para saber que esto que estamos diciendo puede resultar muy bonito, pero que cuenta con enormes dificultades, ¿no? Y por un lado, nos encontramos con grupos de fuerte oposición a las iniciativas del Papa, lo cual por un lado no puede extrañarnos porque se trata de un cambio de época, de un cambio de estilo. Se trata de entrar en un nuevo estadio de la evangelización universal de la Iglesia realizada por una Iglesia católica. Entonces, claro, aquellos que todavía añoran una Iglesia centralista, jerarquizada, clerical, pues claro, todo esto les descontrola. También, evidentemente, no podemos reconocer y podemos pensar, aquí en Europa lo vivimos más de cerca, el tema del sínodo alemán, que luego también puede haber iniciativas que funcionan un poco por su cuenta, ¿no? Y hay que insertarse en la comunión de las iglesias y en la referencia al Papa como servidor de la unidad, ¿no? Pero tengamos en cuenta que estos momentos de transición llevan consigo inevitablemente este tipo de tensiones y hay que asumirlos con paciencia y con perspectiva histórica, ¿no? Y luego hay otra pregunta que a mi modo de ver es todavía de mayor alcance,
que es preguntarnos hasta qué punto o en qué medida la llamada del Papa Francisco a la evangelización ha sido escuchada o acogida por parte del pueblo cristiano. O sea, al margen de grupos ideológicamente más significativos, ¿no? Hablo del conjunto del pueblo de Dios. Y me quería referir a una reflexión hecha en un libro que publicó recientemente Andrea Riccardi, que es laico, fundador de la comunidad de San Egidio, y además que está muy en sintonía también con el Papa Francisco. Estos han trabajado sobre todo con los pobres y con los procesos de paz y el diálogo interreligioso, o sea, vienen de tiempo atrás trabajando en este campo, ¿no? Y escribió, como digo, hace un par de años, un libro que se titulaba La Iglesia Arte. La Iglesia Arte. Y el motivo del libro y del título era, supongo que lo seguirían por los medios de comunicación, cuando la Catedral de París, Notre Dame, empezó a arder y prácticamente desapareció. Entonces, claro, esa imagen de una iglesia simbólica, porque de algún modo ese templo, digamos, simbolizaba la raíz cristiana de Europa. Y era una catedral que de un modo u otro se ofrecía como punto de referencia para todos los franceses, sean creyentes o no. Entonces, cuando se ve ese templo que está ardiendo, que puede acabar destruido, ¿no? ¿No es el signo de un cristianismo en declive? Y a partir de esta constatación, Andrea Riccardi se plantea un par de preguntas, ¿no? Y la primera de ellas, que es la que a mí me interesa destacar ahora, es ¿qué pasa que a pesar de las insistentes llamadas de los papas recientes a la evangelización, el declive del cristianismo no se ha frenado? Porque ya ven, Pablo VI con Evangelii Gaudium, ¿no? Con Evangelii Nunciandi, Juan Pablo II con la nueva evangelización y tantos sínodos dedicados a la evangelización. Benedicto XVI con su dicasterio de la nueva evangelización y el atrio de los gentiles. El Papa Francisco, que lo menciona directamente, dice Andrea Riccardi, hemos escuchado, el pueblo cristiano en general, la llamada urgente del Papa a poner la evangelización en el centro, o a lo mejor tenemos que conformarnos con decir, hubiera sido peor en el caso de que todo esto no hubiera tenido lugar, estas llamadas a la evangelización. Pero después de 50 años de insistentes llamadas a la evangelización, ¿podemos decir que el pueblo cristiano ha recogido esa interpelación? Él considera que evidentemente más bien poco. Ahora, es una pregunta que tenemos que responder cada uno, ¿no? Y a mi modo de ver, esto ya es la última idea que yo quería decir. Claro, esto nos conduce a releer lo que el Papa Francisco dice también en Evangelii Gaudium sobre las tentaciones de los agentes de pastoral y sobre la mundanización espiritual o la mundanización eclesial, ¿no? De tal manera que podemos acabar esta sesión allí donde empezábamos, porque comenzábamos leyendo el texto de que el Papa dice, yo quiero una conversión pastoral y misionera. Entonces, claro, no podemos olvidar
que en definitiva todo depende de la conversión de los discípulos y la conversión de los agentes de pastoral, que es lo mismo que decíamos al hablar de una iglesia en salida. Si no se convierte el corazón y si no se convierte la actitud espiritual de fondo, pues difícilmente habrá salida. Por tanto, creo que hablando de estos temas, la llamada a lo mejor no es solo preguntarnos qué tenemos que hacer, sino a lo mejor en qué tenemos que convertirnos para que esta llamada a la evangelización revitalice realmente a la Iglesia.